Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por compartir el espacio. Nosotros somos Melanie Romero y Ariel Gámez, somos desarrolladores actualmente para el equipo Itaú y venimos a darle una breve charla sobre eso, arquitecturas limpias y nuestras experiencias implementándolas. Para ello queríamos dejarles un par de ideas fundamentales que plantea su autor, que es Robert Martin. Esta particularmente aparece en su artículo de Screaming Architecture del 2011. Vamos a darle los enlaces ahí por si quieren después consultar. Pero básicamente es que la principal preocupación de un arquitecto debería ser que la casa sea usable y no que esté hecha de ladrillo. Esto acá es un paralelismo con el arquitecto que hace casas, ¿no? Pero muy interesante. Y como segunda idea, que todo sistema de software debería proveer de dos valores fundamentales a los stakeholders. Por un lado, comportamiento, y por otro, estructura. Y los desarrolladores somos los máximos responsables de asegurar que estos dos valores permanezcan óptimos. Eh, Primero, entonces, tratemos de deducir en qué parte del proceso de software estos dos valores impactan más o tienen más relevancia. Y con una breve reflexión, por ahí llegamos a la conclusión de que es justamente en las tres primeras fases y, bueno, también un poco de desarrollo, donde se le da mayor forma a lo que va a ser el comportamiento, ¿no? Donde se definen las features, donde se planifican, donde se diseña específicamente determinado qué contexto estamos, qué arquitectura es la que más nos acomoda, y obviamente en desarrollo donde se llega a materializar, ¿no? Y la arquitectura, que en este caso es un sinónimo de la estructura, eh, es justamente en la etapa de desarrollo donde mayor relevancia cobra, y en la testing y mantenimiento, que también son de las dos más costosas, es donde mayor valor le vamos a sacar a tener una arquitectura limpia, digamos. Pero la pregunta es, ¿cuál de las dos es la más importante? O lo que es lo mismo, ¿qué es más importante? ¿Que funcione o que sea fácil de modificar ante un cambio de requerimiento, ¿no? Para ello, lo que podríamos hacer es analizar un par de gráficos muy brevemente. Eh, Básicamente en el primer capítulo del libro donde se expone es una empresa líder supuestamente de mercado, no sean nombres por razones que ahora vamos a entender, pero básicamente lo que podemos deducir es que en el primer gráfico de arriba vamos a ver cómo a medida que fueron pasando los releases, cada release corresponde a un año, vemos cómo el staff de ingeniero empezó a crecer de forma exponencial. Sin embargo, en contraposición, el producto en sí, dado en miles de líneas de código, se estanca, o sea, presenta un evidente estancamiento a partir del sprint 5 y llega incluso a acercarse casi a una asíntota, lo cual es como mínimo raro, porque estamos ante un equipo inmenso, sin embargo, no estamos pudiendo agregar valor. En la gráfica de abajo, si mira abajo a la izquierda, vamos a ver cómo es coherente el costo de agregar un cambio al principio del primer release, el mismo cambio en el último es infinitamente más complejo. Y esto ya nos empieza a dar pistas de por dónde vienen los tiros, ¿no? Eh, Al parecer hay algo, cierta inflexibilidad o cierta rigidez que está provocando esto. Y en complementación con todo esto, vemos como la eficiencia percibida por los devs a medida que fue pasando el tiempo también empieza a disminuir peligrosamente, incluso para el release 8 ya prácticamente perciben que no pueden avanzar, que es nula su productividad. Y bueno, esto llega como a darle un poco de cierre y básicamente vemos como el costo de mantener este producto empieza a ser prácticamente inmantenible. Si se fijan, en el release 5 estamos hablando de 5 millones de euros, para el release 8 se cuadruplicó. Y esto evidentemente es síntoma de algo que no puede mantenerse en el tiempo porque al parecer empieza a crecer de forma exponencial. Pero convengamos que al no tener muchos datos de cuál es la empresa, es normal dudar sobre si es representativo o no para responder la pregunta, ¿no? Y entonces para ello apelemos a la vieja lógica. Y a partir de los siguientes silogismos, quizás podríamos llegar a arrojar un poco de luz. Partimos de que tenemos un programa que funciona perfectamente, pero es imposible modificar. Acá nótese que estamos maximizando el valor funcionamiento, el valor comportamiento, y minimizando casi al absurdo la estructura, la arquitectura. Estamos ante un programa que es eso y ya. Entonces,
no funcionará cuando los requerimientos cambien y no podrá hacer que funcione. Por lo tanto, se desprende que el programa eventualmente se convertirá en inútil. Sin embargo, si hacemos lo contrario, con el valor estructura y lo que hacemos es maximizarlo, decimos, tenemos un programa que funciona, perdón, que no funciona, no hace lo que queríamos, pero es fácilmente modificable. Por lo tanto, puedo hacer que funcione, pero no solamente eso, sino que lo voy a mantener funcional cuando los requerimientos cambien. Por tanto, el programa seguirá siendo útil y esto básicamente nos daría un poco de intuición de que la estructura, de que el comportamiento está bien, pero sin una debida estructura como que no es suficiente. Y para aterrizar un poco más estos conceptos, les propongo que hagamos una arquitectura N capas tradicional, más bien una arquitectura MVC podríamos considerarlo. Y lo que suele pasar en este tipo de arquitectura, que cuando empieza a crecer en complejidad, eh, empezamos a tener este sentido de dependencia. Vemos que nuestro modelo empieza, a medida que vamos agregando capas, a medida que vamos agregando detalles, es susceptible a contaminarse de cuestiones que a priori no son inherentes al negocio, lo cual es un problema, porque si esos detalles cambian, estamos ante un... Esto es básicamente lo mismo que poner la base de datos en el medio. La base de datos, entiéndase que es esa fuente de datos que nutre de información a nuestra aplicación. Esto podría ser una API, pero comúnmente se representa así. Sin embargo, en contraposición, esto es una arquitectura en capa también la que propone el tío Bob, pero la diferencia la vamos a tener precisamente en el sentido de dependencia. Ya mi dominio no es el que va a empezar a depender hacia afuera de los detalles ni de los modelos de abstracción más externos, sino lo contrario. Lo que vamos a tratar de hacer es que los modelos de abstracción que están afuera nunca entren a las capas internas. Y esto nos va a permitir que nuestro sistema siga siendo más flexible, más simple, más intuitivo, más evolucionable. Esto se logra mediante la inversión de dependencias, un principio que muchos probablemente hemos escuchado. Y por acá tenemos lo que sería una arquitectura hexagonal, que es la que más venimos utilizando, nosotros actualmente es la que usamos, y la crea Alistair Cockburn. Le vamos a dar también el enlace para los que quieran profundizar más, pero básicamente es lo mismo, es casi el mismo esquema, con la diferencia que lo representa un hexágono. Eso es simplemente simbólico para mostrar cómo en cada una de las aristas de la capa más externa vamos a tener los distintos adaptadores, también conocida esta arquitectura como puertos y adaptadores. Vamos a tener esos adaptadores que van a implementar los puertos que van a vivir en la capa de use cases o aplicación. Esto que me va a permitir poder diversificar de forma relativamente sencilla mis puertos de entrada y salida, o esos sistemas que me van a hacer de soporte a mi aplicación. Pero esto probablemente se entienda bastante mejor si lo mostramos un ejemplo. Buenas tardes, soy Melanie. Voy a estar presentando el ejemplo. Para, para eso nosotros desarrollamos un microservicio con dos versiones, con diferente arquitectura, una con MVC y otra con arquitectura hexagonal. Esta es la API en la que nos basamos en el desarrollo, es una API pública. En esta API nos devuelve todos los países y lo filtra por los países hispanohablantes. Lo que nosotros realizamos para nuestro servicio es utilizar... no está corriendo. Bueno, lo que nosotros realizamos para nuestro servicio es traernos solamente 4 datos, los cuales son el nombre del país, la capital y su cosa. Ahora y su abreviación por 2 dígitos y por 3. Ahora les voy a mostrar cuando termine de cargar. Son los nervios. Y ahí está. Estos son los datos que nosotros estamos manejando para nuestro microservicio. Como pueden ver, ahora les voy a mostrar la arquitectura MVC. Estas son las diferentes capas que nosotros tenemos en nuestra arquitectura. Está la capa controller, domain, repository y service.
Y en nuestra capa controller lo que nosotros nos encontramos es un endpoint que nos trae todos los países y una dependencia hacia nuestro servicio que es el country service. Lo que podemos notar es que nosotros en todo momento estamos manejando nuestro domain es country y nosotros los estamos devolviendo en nuestro controller. Si vamos a nuestro servicio, lo que podemos ver es que en nuestro servicio es una clase, estamos haciendo una referencia directa. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos una alta dependencia en nuestro servicio y en nuestro dominio, en nuestro controller. También si ingresamos en la clase Country Repository, lo que también podemos ver es, acá tenemos toda la lógica que utilizamos para conectarnos a la API y lo que podemos ver es que a la hora de hacer el mapeo con la API, nosotros estamos también utilizando nuestro dominio y al mirar nuestro dominio, lo que podemos notar es que además de las anotaciones value y builder, nosotros también tenemos JSON nameIt, que es propia de la lógica de nuestro controller. Y ahí vemos que nuestro dominio es lo que siempre estamos utilizando, es lo que manejamos para hacer el mapeo con la API, es lo que devolvemos en nuestro controller, lo utilizamos en todas nuestras capas y eso los deja a la vista. Y si nuestro dominio es lo que siempre manejamos, la información de nuestro dominio siempre estará a la vista. Al mirar los puntos que marcamos, el hecho de que dependamos completamente de clases específicas acoplando nuestro código y el hecho de que nosotros estemos ensuciando nuestro dominio con anotaciones que son parte de la propia lógica de otras capas externas, me hace preguntarme que a medida que crezca nos encontraremos con mayores limitaciones. A decir verdad, MCE no es tan malo como parece. Ofrece una arquitectura sencilla de comprender y una forma rápida de armar una aplicación. Como está en el ejemplo, podemos notar eso. Es bastante intuitivo y fue rápido de armarlo. Pero el problema comienza cuando la complejidad de la aplicación aumenta. Entonces, en ese caso, necesitamos buscar otra solución. Ahora voy a estar mostrando la arquitectura de Hexagonal. Tengo que correr esto. Ahí está. Ahí está. Lo primero que podemos notar de diferente son nuestras capas. Pasamos a tener adapter, application, domain y también lo que podemos ya empezar a ver es nuestro controller. Ahora ya no estamos devolviendo nuestro dominio, nosotros creamos una clase modelo en el cual estaríamos devolviendo, que es el country res. Y también lo que podemos notar es que ahora ya no tenemos nuestro servicio, sino que tenemos get country input for. Y al ingresar al get country input for, nosotros vemos que es una interfaz. Esto es lo que nosotros conocemos como puertos. Ahora nosotros no estamos haciendo una referencia a ninguna clase, sino que tenemos una interfaz en la cual nuestro caso de uso va a llegar a implementar. Ahí podemos ver la implementación que hace nuestro caso de uso y para dejar claro, nuestro caso de uso es el que determina las acciones que se pueden realizar. Nuestra lógica de negocios queda implícita acá. Y acá vemos que también tenemos otra dependencia que es el country output port. Y al ingresar, vemos que es una interfaz, que este sería nuestro puerto de salida. Y ahí tenemos el concepto de diferentes puertos que pueden ser adaptados por alguna capa. En nuestro caso, la capa que está haciendo la adaptación es nuestro ControlRes Client Adapter, que lo que hará es implementará a nuestro puerto para que se use en nuestra aplicación. Esto lo que permite es crear múltiples implementaciones para aquellas interfaces que necesitan cambiar. Esto es la base del desacoplamiento en el código entre capas.
Lo que también notamos acá es que a la hora de hacer el mapeo con nuestra API, no estamos utilizando nuestro dominio, estamos utilizando un modelo que no es propio de nuestro adapter, que es el Country API Model, en el cual, si lo comparamos con nuestro dominio, ahí podemos notar que las anotaciones en las cuales tiene Country API Model, que son propias de la lógica que manejamos en nuestra API, comparado con nuestro dominio, que queda completamente limpio de esas anotaciones. Ahora mi conclusión sería, necesitamos que sea fácil trabajar con nuestras aplicaciones. Nosotros como desarrolladores debemos pensar cuál de las dos arquitecturas cumplirá con nuestras necesidades. Si mi aplicación se piensa mantener en el tiempo y por ende puede ser susceptible al cambio, sería bueno evaluar usar este tipo de arquitectura, facilitando los cambios a futuros y disminuyendo el esfuerzo de mantenimiento. Y así, voy a probarlo. Como pueden ver, el resultado es el mismo, pero por ir por una arquitectura hexagonal nos queda un sistema más desacoplado y más flexible. Bueno, acá les vamos a dejar el enlace al repo, lo dejamos público a la comunidad, por si quieren también utilizarlo como semilla o algo así. Y para un poco ir cerrando y formalizando un poco de conceptos que fuimos dejando un poco abiertos, ¿no? Básicamente lo que queremos que se vean es que una arquitectura limpia es más bien una filosofía, más que nada, enfocada en lo que realmente le concierne al negocio. O sea, es enfocarse en esas cosas que le dan soporte o que le dan lo que define mi aplicación y dejar afuera todo lo que es detalle, todo lo que es base de datos, protocolo, infraestructura, dispositivos. Es una arquitectura que está diseñada para los habitantes del sistema, los usuarios, los desarrolladores, no para el arquitecto, no para la infraestructura, no para la máquina. Eh, y el dilema en que nos encontramos hoy los desarrolladores es que por lo general, sin ser absoluto, pero por lo general, los business managers no están equipados para evaluar este tipo, o sea, no están equipados para evaluar la importancia que tiene una arquitectura por sobre otra, porque para eso nos pagan a nosotros, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, no nos queda otra que asumir esa máxima responsabilidad de priorizar la importancia que tiene esta decisión por sobre llegar a una determinada fecha, sin quitarle importancia, ¿no? Y bueno, como última frase para reflexionar es que la única forma de avanzar rápido es avanzar bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, esa fue la charla. Ahora vamos a, creo que momento de Q&A. Recuerden si tienen alguna pregunta, ahora es el momento para el chat. Más que nada, como dijiste, Ariel, más para filosofar, ¿no? Sobre el tema de la... Exactamente. Sí, sí. Acá yo tengo una pregunta de Joaco que dice, al cambiar la arquitectura de la aplicación, ¿ven que haya que cambiar la arquitectura de los tests de alguna manera? Sí, es parte de hecho de las ventajas que nos da esta arquitectura es que por ahí lo que antes necesitábamos hacerlo con una librería de mocks o algo así, utilizando por ahí un puerto, perdón, un adaptador que implemente un determinado puerto, eh, podríamos prescindir de determinadas dependencias, valga la redundancia, como por ejemplo para el caso de Java Moquito. Pero sí, o sea, no es que migraste a una arquitectura ahora y puedes mantener los mismos test siempre, algún que otro retoque vas a tener que hacerle, porque básicamente lo que tienes que moquear, lo que tienes que... esas cosas van a cambiar. Pero sí se te va a facilitar bastante porque vas a tener un abanico un poco más amplio de opciones a la hora de tomar estas decisiones. Bien, Entonces, acá sí. un par de preguntitas más que me llegan por privado. Dice, ¿cómo encaja el uso de Lombok en el principio de desacoplar la capa de aplicación con bibliotecas barra tecnologías externas? Ok, bueno, eso es un caso bastante polémico porque de hecho juega un poco en contra con el principio de no ensuciar
las capas de dominio, las capas más internas, ¿no? Pero es un caso puntual de Java, porque al ser tan verborrágico, nos obliga a escribir demasiado código, y esto es una arquitectura que, como pueden ver, a tener triplicado, incluso cuadruplicado en función de la cantidad de puertos que tengas que implementar, te va a llevar mucho más tiempo de desarrollarla, o al menos de tener algo funcional, que si fuera una arquitectura clásica. Eh, por lo tanto, es una cuestión de evaluar la ventaja que me da Lombo, que es básicamente eso, me genera código en tiempo de compilación, y básicamente no bajabas esos tiempos, es eso. O sea, por ejemplo, en lenguajes como Kotlin, lenguajes que ya tienen esto resuelto de forma natural, en Go, por ejemplo, no es necesario ni siquiera usar este tipo de librerías externas para lograr lo mismo. Así que de nuevo, es dependiendo del contexto en que estoy, evaluar siempre llegar al punto medio, no hay fundamentalismo, o tratamos de no ser lo menos fundamentalista posible, siempre lo más pragmático. Entonces ahí es donde Bien. viene. Bien. A ver, acá preguntas, dice, ¿qué fue lo que más le costó de aprender a usarla? Ujú. ¿Vas tú, Eh, Melu, o quieres que haga? a mí me costó mucho aprender la diferencia entre los puertos para que se utilizaban. Es creo que lo que más me costó, pero Sí, nada. sí, en mi caso a mí también me costó mucho trabajo el hecho de entender la importancia de no usar modelos de clases afuera conceptuales, de abstracciones más externas, porque por lo general por el hecho de ganar tiempo, tendemos a usarlo, o sea, tendemos a definir un puerto, una interfaz y que directamente devuelva el mismo modelo, porque muchas veces es idéntico ese modelo. Claro. Entonces, hacer ese clic a mí me costó. Ujú. Bien, a ver, acá una preguntita, dice, ¿existe algún mecanismo que nos asegure en un contexto de un equipo grande que no ensuciemos las capas externas con modelos de capas externas? Sí, lo que nosotros utilizamos son los tests. Podemos mostrar cómo funcionan. Ahí comparto pantalla. Ok. Eh, bueno, estas son las librerías que nosotros utilizamos, que es Ar- RUnit. Y bueno, lo, estos son los tests mm, que nosotros hicimos de arquitectura. Mira, la cual si pueden ver, los probamos bien para ver que están funcionando. Lo que podemos ver acá es que, por ejemplo, la capa aplicación solamente permite acceso a las capas adapter, y domain solo permite también acceso a las capas aplicación adapter, y así podemos fijarnos que no se está violando la arquitectura. Ahí se están diciendo. Ariel, si estás hablando, creo que estás en mute. Sí, perdón. Sí, Sí, no, era eso, o sea, lo que hace es definir reglas de qué capa puede acceder a qué capa, y básicamente claro. en un contexto donde tengas continuous integration podrías ejecutarlo en un momento de deployar, o incluso antes, en el momento de pedir un merge request, ahí con un sonar o algo así, Ujú, directamente incluso te denegaría el merge request, por ejemplo. claro. Podemos mostrar que se rompa si quieren, si tenemos tiempo. No sé si, 2 minutos, exactamente. no sé si llegamos. Mucha presión. No, no, tranca, tranca. Si llegamos en 2 minutos, sí. Ok, bueno, lo que voy a estar haciendo es cambiando eh, lo- el, el modelo que nosotros estamos utilizando. Lo voy a cambiar, lo voy a poner el country rest en vez de utilizar nuestro modelo de dominio. Y, ok, tengo mi teclado fallando. Ahí está.
Y lo que hacemos acá es hacer el mapeo. Con trimapa. Ahí. Nuestro controller ya no necesitamos hacer esto. Y acá directamente hacemos esto. Tengo que arreglar el test porque si no también esto. Ok. Ya está. Entonces ahora, bueno, lo que hice fue utilizar nuestro modelo que nosotros hicimos para nuestro controller, lo utilicé en nuestro caso de uso. Entonces lo que va a hacer esto es que estamos violando la arquitectura y a la hora de probar el test van a ver que esto va a fallar. Bien. Esto está tardando. Es Java, Melu. Sí, sí. Si fuera Go, Eh, ahí está. Y si vamos a ver qué dice, es que nuestra arquitectura está siendo violada. Y nada. Ahí está. Ahí Bien. vimos que nada, que haciendo este cambio podemos ver y nada. Me puse nerviosa. No, Eh, pasa nada. bueno, eso. Al final, bueno, con estos test lo que nosotros logramos es ver si nuestra arquitectura está siendo violada o no. Buenísimo. Bueno, chicos, ya estamos. Mil gracias por la onda, por las preguntas.